No se diga más. No se diga más. Por Top Latina. Vamos a darle la bienvenida al vicepresidente ejecutivo de la Asociación de Industrias de la República Dominicana, AIRD, Mario Pujols. Mario, bienvenido. Buenos días. Muy buenos días a todos. Gracias por el espacio. Bueno, Mario, contigo siempre tenemos muchos temas de qué hablar. Así es. Pero siempre hay algunos que por supuesto son los que están sobre la palestra cada vez que vienes a visitarnos. Uno de ellos, y de hecho lo iba a comentar antes de dar paso a la llamada con el alcalde de Dajabón, Riverón, que no tienen que ver mucho con industria, pero es un nuevo anuncio hecho por Trump con tema de aranceles, que le puso 100% de aranceles a las películas. Bueno, que habló de la intención de ponerlo. Todavía no está impuesto. Oficialmente. Él habló de la intención de ponerlo, pero ya... Pero ya sabemos cómo va el guión, ¿verdad? Él Claro. anuncia y luego se le va dando forma claro, y luego se claro. implementa y luego se Y en este discute. caso, literalmente el guión. Pero evidentemente el tema de los aranceles no solamente se ha hecho el anuncio del fin de semana, sino que ya sabemos que en el caso de República Dominicana nos dejaron afortunadamente con el arancel menor con respecto a todos los países involucrados en esto de los aranceles recíprocos, el 10%. Ujú. Ya una comisión del gobierno dominicano empezó negociaciones con el departamento de... El USTR. Correcto. Para ver en qué medida pueden eliminar ese arancel. El presidente ha dicho que es algo injusto, porque la balanza comercial es muy a favor de los Estados Unidos. ¿Cómo lo están viendo ustedes? Y me gustaría saber si ustedes, la Asociación de Industrias, ha participado con el gobierno en algunas discusiones que han sido llevadas por esta comisión al gobierno americano. Bueno, definitivamente, es un tema muy de actualidad. Te comento, desde el día 2 de abril hemos venido dándole seguimiento a este tema de nuevo, a partir de las declaraciones públicas del presidente Trump respecto a lo que iba a hacer en lo que tiene que ver con comercio internacional y en espacios donde él entendía que Estados Unidos estaba pues sufriendo. A partir del día 5, que se ha venido aplicando la medida a nivel transversal, como bien mencionaste, República Dominicana está en el grupo de países que tiene un arancel de un 10%. En principio, pues el discurso se inclinaba a decir que era dentro de los países que menos afectados estaban, pero tenemos el caso, y abro un pequeño paréntesis, de México y Canadá, que ahora mismo no le están aplicando ese 10%. Entonces, de allá para acá, para mí un logro significativo que un país como el nuestro, cuando lo vemos a nivel de tamaño en todo el esquema geopolítico mundial, haya logrado ser recibido por el representante Green del USTR a 17 días de haberse implementado la medida. Entiéndase de que a los europeos todavía como que no le han abierto las puertas de par en par para tratar de entender o identificar qué van a hacer a nivel de negociaciones, pero ya República Dominicana estuvo por allá. Antes de esa visita, que tuvo lugar el 22 de abril, el gobierno dominicano, a través del Ministerio de Industria, Comercio y MIPYMES, pues le abrió las puertas al sector privado para intercambiar impresiones respecto a la diversidad de medidas que entendíamos habían justificado esa decisión por parte de Estados Unidos respecto a nuestro país, que son unas 10 medidas que están incluidas en un reporte de obstáculos técnicos al comercio que prepara el United States Trade Representative, que es el representante comercial de Estados Unidos y con quien negociamos. O sea, ellos, no solamente llegó el 10% de arancel recíproco, estoy haciendo comillas en el aire para quienes escuchan en radio, sino que mandaron una serie de medidas de a qué respondía este 10%. Claro, eso es lo que hemos argumentado, porque bien utilizadas las comillas en el aire, como dices tú, ya que en nuestro caso no se le aplica un arancel a las exportaciones norteamericanas que entran en nuestro país. Entonces no había de dónde identificar que se estaba hablando de un tema de reciprocidad. Sí. Digamos que eso fue parte de una narrativa que hemos tenido que observar y dar seguimiento, porque no es mucho lo que podamos hacer como país ahora mismo que esperar. Entendemos que, y tuvimos una reunión la semana pasada encabezada con el ministro Bisonó, en donde a todo el sector empresarial, que de manera más directa y más vocal ha dado seguimiento al tema, entiéndase CONEP, nosotros, Adozona, la ACIEX y ADOEXPO, pues se nos indicó
un poco lo que había sido esa dinámica en la reunión, en donde participaron 3 ministros dominicanos y fueron recibidos por el representante Green, y lo que tenemos por delante. Lo que tenemos por delante es esperar. El canciller hace unas 2 reuniones de la semanal del presidente Abinader indicó que esto es un tema que puede tomar semanas o meses, y es así, porque si los americanos todavía no han terminado de negociar o definir una ruta a seguir con respecto a China, con respecto a Europa, con respecto a Corea, con respecto a Japón, pues entonces a mí personalmente me sorprendería mucho que ellos tomaran una medida con respecto a nosotros en esta coyuntura. Claro. Entonces lo que queremos es, mantener el seguimiento con el gobierno dominicano. Tienen puertas abiertas con nosotros, dar seguimiento a lo que fue esa reunión del día 22 en Washington, D.C., para ver cómo se va, digamos, materializando una eventual solución. Y esa solución es que se elimine ese 10%. Ahora, en el peor de los escenarios, que no se pueda eliminar ese 10%, ¿qué tanto nos afecta? Bueno, nos afecta sobre todo en el caso que mencioné de México. Las exportaciones mexicanas a Estados Unidos ahora mismo no están siendo objeto de un arancel como el que se nos aplica a nosotros. Entonces, de los 20 productos que más exportamos al mercado norteamericano, México produce 15. ¿Cuáles son esos productos, 15 de Mario? 20. Ahí hay un Wow. poco de todo. Ahí hay medical devices, que son implementos Sí. médicos. Que es uno de nuestros fuertes. Sí. Correcto. Ahí hay temas del mundo agro que son también importantes, como el aguacate. tiene que estar. Imagínate. Entonces, la parte de, hay otros productos como cacao, cigarros, implementos eléctricos, en este último caso donde también competimos, que evidentemente nos ponen en una posición de desventaja en ese mercado. En la que ya estábamos, porque estamos hablando de que México no necesita barcos para llevar su mercancía a Estados Unidos. Entonces, esto es una pequeña situación que tenemos que, de nuevo, monitorear, dar seguimiento, explicar, manifestar de manera transparente cómo nos está afectando eso a nivel de exportaciones, cómo afecta a nuestros sectores productivos y exportadores. Y yo quisiera mostrar un espíritu positivo respecto a que esto va a encontrar solución. Quizás no tan rápido como quisiéramos, Sí. pero en el camino así lo visualizo. Yo Bueno, entiendo- ayer vimos a Trump Así vi que lo comentaron, atareado sí. de papa. A lo mejor eso es una buena señal. Sí. Una señal. No, Bueno. y que Bueno. la fuerza, y mandando que la fuerza nos acompañe. Así mismo. Yo entiendo la actitud positiva que debemos tener, y principalmente tú como vicepresidente de AIRD, pero ¿hay alguna preocupación en la que se presente un escenario en el que diga, bueno, pues mira, tú sabes que no me es conveniente despachar desde aquí o tener mis operaciones aquí si mi cliente más grande es Estados Unidos? Tú sabes que mi respuesta para esa pregunta es fácil, porque en el sector industrial dominicano, al que yo represento, manufactura local, eso no es un issue. Manufactura local tiene sus raíces aquí en República Dominicana, y no es como que alguien en Estados Unidos o Europa o Japón o Asia me va a decir a mí, ¿sabes qué? Es más rentable hacerlo en México. Recoge tu maleta y vete. Vamos a cambiar de espacio. En el caso de manufactura local no es así. Ahí la preocupación sería cómo podemos enfrentar la competencia de México en el mercado norteamericano de una manera en donde de nuevo estamos siendo discriminados y pudiera haber una diferencia de un 10% en los precios. ¿Y qué mercados podrían ser atractivos para, si eso llegara a ocurrir, entonces redirigir esa exportación? Tú sabes que esa es la pregunta del millón. Nosotros desde hace ya un buen tiempo hemos venido pues dando seguimiento a las iniciativas de instancias como ProDominicana y en conversaciones también, por ejemplo, con el MIC y el MIREX para identificar mercados de exportación distintos a los usuales. Es una conversación que necesariamente tiene que involucrar al sector privado, porque no es que del gobierno venga a decir, bueno, pues ahora vamos a abrir las puertas con Paraguay. No, espérate. Hay interés en exportar a Paraguay. ¿Cuál es nuestro intercambio comercial con ese país? ¿Dónde están el top 5 o el top 10 de exportadores que pudieran aprovechar ese espacio comercial? Entonces, la respuesta es que el caso coyuntural en Estados Unidos ha demostrado una vez más que tenemos que diversificar nuestros mercados de exportación. Nuestros mercados de exportación más importantes son Haití y Estados Unidos. Entonces,
En Haití ustedes saben que siempre estamos de un día para otro y no necesariamente en este momento. Ha sido históricamente así. Siempre estamos de un momento para otro que nos cambian las reglas de juego. Entonces yo creo que eso es más que evidente de que hay necesidad de expandir. Vamos a enfocarnos en seguir aprovechando las oportunidades en el CARICOM, los países de habla inglesa, ver dónde están esos obstáculos históricos que tenemos que derrumbar. Yo creo que esto debe darnos una oportunidad en ese sentido. Mario, hace algunos días, semanas, que se anuncia una posible llegada de una embajadora oficialmente a la República Dominicana de parte de los Estados Unidos. Ella ha expresado de manera específica que le gustaría, cuando esté aquí en sus funciones, reducir, digamos, la influencia, la incidencia de China en la República Dominicana. ¿De alguna manera eso impactaría a nuestro sector industrial desde el aspecto de los insumos que quizás recibimos? ¿De cuáles países? ¿Qué tan importante es China para nosotros como suplidor, pero también como mercado? Nosotros dimos mucho seguimiento a las declaraciones de la embajadora. Por supuesto que ustedes saben que lo que se comunica ahí en esas vistas públicas en Congreso y de la acción a la ejecución, pues puede pasar un buen trecho. En esas vistas públicas todavía hay campaña. Correctamente. Es parte también de una narrativa. Al final, creo que ellos han sido, a nivel de Departamento de Estado, bastante vocales respecto al abordaje del tema chino a nivel mundial, pero de manera más específica en la región de Latinoamérica. En el caso nuestro, Miralba, no hay una dependencia significativa marcada, que digamos de un día para otro, que si eso cambia, pues el sector industrial dominicano estaría plenamente en riesgo. Es un tema que nosotros vamos a monitorear con muchísimo cuidado, como de la misma manera en que damos seguimiento a las actuaciones de nuestros organismos como DGI, DGA, el mismo Ministerio de Industria, Comercio y Pymes contra la competencia desleal aquí en el país, en donde en muchos casos, no estoy diciendo que son todos, pero en muchos casos se dan situaciones en donde todo apunta a que pues hay una participación de asiáticos que no necesariamente están observando nuestras disposiciones legales vigentes desde el punto de vista laboral, seguridad social, observancia de las disposiciones del Código Tributario, que son temas muy sensibles para nosotros, porque nosotros sí los cumplimos y el cumplimiento tiene un costo. Mario, desde hace unos días la ARD ha estado encabezando la discusión sobre el tema del etiquetado frontal para que los ciudadanos puedan tomar mejores decisiones a la hora de adquirir un producto. ¿Cómo va esta discusión? Muy buena pregunta, muy de coyuntura. Hace unos días nosotros realizamos un encuentro industrial en la ARD en donde compartimos nuestras preocupaciones respecto al tema del etiquetado frontal. Preocupaciones que entendemos deben abordarse o responderse antes de seguir profundizando las conversaciones aquí en el país. Esto en consecuencia de un proceso de consulta pública abierto por el Ministerio de Salud en el mes de diciembre, en donde se hace una propuesta de la inclusión de un etiquetado frontal en el país. Vamos a explicar qué es el El etiquetado frontal. por favor. El etiquetado frontal es una representación iconográfica, un octágono de color negro que se estaría colocando en alimentos y bebidas, dependiendo de qué componente o qué ingrediente predomine o haga necesaria la inclusión de dicha representación iconográfica. Si es alto en azúcar, si es alto en sodio, si es alto en grasas trans, eso se va de una manera u otra reflejando ahí en la etiqueta. ¿Qué es lo que ha mostrado el sector industrial respecto al tema? Mucha preocupación. ¿Por qué? Eso, digamos que estamos hablando de un etiquetado 4.0, ¿verdad? Con una representación iconográfica en frente de empaque, encima de la marca. Aquí estamos con un etiquetado 1.0 todavía, luchando con una implementación de un etiquetado básico en República Dominicana, donde muchas importaciones no lo cumplen. ¿A qué yo me estoy refiriendo? Un etiquetado en español, básico, sencillo, lo más simple, no se está cumpliendo. Sí. A veces hay que ponerle encima una etiqueta. Le ponen una español, etiqueta ¿verdad? complementaria y sobre eso vamos a hablar ahora porque es muy importante. Y segundo, que tenga registro sanitario. Registro sanitario, ustedes saben que es un proceso que hay que Local. seguir. Claro. Local, por Local. supuesto, emitido por la Que esté DGMAPS, nuestra habilitada por- autoridad exactamente. legalmente habilitada, como dice nuestra querida Miralba.
Entonces, nosotros estamos en esa situación en donde uno va a una gran superficie y puede personalmente evidenciar de que hay una buena parte de los productos que no están cumpliendo con eso. Algunos le ponen una etiqueta complementaria, se la ponen donde quieran, en el envase, y a veces hasta la ponen encima de la fecha de vencimiento, y ahí es donde también nosotros tenemos algunos temas. Entonces, ¿qué nos preocupa? Nos preocupa el tema de cómo esto pudiera eventualmente implementarse en el país. De que a los importados le permitan hacerlo a través de etiqueta complementaria, mientras nosotros los productores locales la vamos a tener que poner adelante, arriba de la marca. O sea, básicamente lo que se pide es que sea un trato equitativo. Un trato equitativo, no discriminatorio. O sea, no hay resistencia a que se haga el etiquetado. Pero todo el mundo. Esto es parte de un proceso. Claro. A donde queremos llegar es que se nos den ciertas respuestas a puntos que hemos puesto sobre la mesa. El otro punto es que están haciendo nuestros socios comerciales más importantes ahora mismo. Centroamérica y el Caribe tienen la misma discusión que nosotros respecto al tema del etiquetado frontal. Suspendieron las mismas hasta definir con claridad qué va a hacer Estados Unidos respecto al tema. Pero los países en los que no está puesta la etiqueta, Mario, porque hay países como Colombia que la tiene desde hace mucho. En Sudamérica, México y Sudamérica, y eso lo podemos seguir hablando, tienen un etiquetado frontal de hace un par de años. En definitiva, ustedes van a rechazar por completo que eso se imponga, salvo que se le aplique lo mismo a productos que vengan importados. Hemos propuesto en nuestras comunicaciones al Ministerio de Salud la conformación de una mesa de trabajo en donde pues también participe la DGMAPS y participe el Ministerio de Industria, Comercio y MIPYMES para abordar cada uno de los puntos incluidos en la resolución puesta en consulta pública por el Ministerio. De nuevo, nos preocupa el tema de la equidad, el que el trato no sea discriminatorio contra el sector productivo, en que tengamos también una pausa para ver qué va a ser nuestro socio comercial más importante con este tema, que es Estados Unidos, sobre todo porque ya él puso también como en base a un proceso de consulta pública ante la Organización Mundial de Comercio, cómo ellos esperan regular el tema de etiquetado frontal en su mercado. Entonces, hay muchas cosas sobre la mesa, lo que hemos puesto es nuestra disposición a conversar y ver cómo podemos pasar la página. Es importante que la población entienda que no es una resistencia por el simple hecho de oponerse a lo que ustedes están haciendo. Ustedes están en disposición de hacerlo, pero quieren que haya un trato equitativo, porque a veces la gente se queda con la idea de que el empresariado no quiere porque eso le afecta a sus intereses. Sí, y lo importante también es, acércate un poquito al micrófono, como bien mencionas, el tema de el consumidor y de cómo el consumidor se va educando y de cómo quisiéramos ver en coyunturas como esta a todo el que haga referencia al tema, a la problemática actual en el mercado, una cultura de incumplimiento con el tema del etiquetado básico en español. Vamos a hacer un ejercicio personal, dirigirnos a una gran superficie y vamos a poder identificar dónde está el incumplimiento y cuáles son esas maneras para solucionarlo. Mario, tú me vas a excusar, voy a salirme un poco del tema industrial. Adelante. Porque para nadie es un secreto que ustedes, sector privado, y particularmente la IRD junto con el CONEP, son las dos principales asociaciones de empresarios privados. Y ahora mismo tenemos un tema sobre la mesa desde el pasado viernes con el envío al Congreso por parte del presidente de un nuevo proyecto de ley que se llama... Aquí lo tengo. El proyecto de ley con el tema de la libertad de expresión se llama Proyecto de Ley Orgánica de Libertad de Expresión y Medios Audiovisuales. Ya ustedes han tenido la oportunidad de conversar sobre el tema, han visto el proyecto, tú en lo personal lo has visto. ¿Sientes algún tipo de riesgo con respecto a la libertad de expresión, de información que debe haber en nuestro país? ¿Cuál es la posición de ustedes como empresarios? Mira, sin haber profundizado mucho en el análisis de ese proyecto, lo hemos estado monitoreando, hemos dado seguimiento a las discusiones en los medios, a algunas reservas que hay quizás desde algunos espacios, pero yo creo que el momento para analizar, intercambiar impresiones, recién inicia ahora. Una vez el Poder Ejecutivo remite esa propuesta al Congreso Nacional, ahí es donde se abren los espacios para, en las comisiones correspondientes, pues uno manifestar sus preocupaciones, sus reservas, su endoso a una redacción en particular, que es lo que nosotros hacemos siempre. Y, por ejemplo, lo que hemos estado haciendo con el tema de residuos sólidos. Lo que ustedes tienen que
monitorear es que en efecto en las comisiones se den esos espacios de apertura y pluralidad una vez pues los congresistas analicen el proyecto a puertas cerradas. ¿Se creen que van a meter al medio, Mario? Ok, no te quiero... No, pero es lo Ahora sensato. te pregunto algo. Independientemente del proyecto, ¿tú consideras que es necesario en este momento una nueva ley que regule de alguna manera la libertad de expresión en el país? Mira, al final yo creo que siempre hay oportunidad de mejorar, de observar de nuevo buenas prácticas a nivel internacional, mezclarlo con lo que es la idiosincrasia en República Dominicana, el avance de las nuevas tecnologías, que creo que eso es parte también importante de lo que se pretende incluir en el proyecto. Yo creo que hay espacio, Alex, siempre para ver cómo uno va adecuando el marco normativo de República Dominicana a los nuevos tiempos. ¿Sabes que Mario es un hombre de palabras sabias? A mí me hace disonancia la palabra regular y libertad de expresión juntas. Sí. A mí me hace muchísimo ruido. A mí me gusta más lo que dice Mario de buenas prácticas. ¿Por qué no hablamos de una ley que promueva las buenas prácticas en torno a la libertad de expresión? Que promueva... Tú eres de los que el piensan buen que el ejercicio. proyecto de ley viene a censurar. Yo quiero estudiarme más profundamente el proyecto, pero yo Wow. soy de los que estoy de acuerdo. Yo puedo no estar de acuerdo contigo en algo, pero entiendo y voy a defender tu derecho a decirlo. Es que nosotros aquí, la raíz de la situación no es el supuesto libertinaje que hay en medios. Aquí en medios tradicionales no hay problemas con el... En medios tradicionales. Sí, en medios En medios tradicionales. No, o hay pero- muy pocos. pero espera, o hay no- muy no hay pocos. problema pero, de qué perdón, tipo. pero para terminar Es que no con- te entendí. ¿Un problema de qué tipo? No, en medios tradicionales nosotros no tenemos los grandes problemas que se dan en redes sociales. O sea, no hay con difamación, no hay alteración de datos. Pero tú tienes no hay, mecanismos hoy en día para defenderte de eso. Claro. Aquí lo que hay es que enfocarnos en la raíz del problema, que seguimos por las ramas. La raíz del problema y de la mayoría de los problemas de este país es la educación. La raíz de la mayoría de los problemas de este país es la educación. Entonces a mí me gusta más el promover las buenas prácticas que hablar de regular Con su la libertad romanticismo, de usted expresión. con su romanticismo, mi hermano, no va a llegar a ningún lado. Porque mire, yo le voy a decir sigamos algo. Yo le poniéndole voy a, parche yo a le la voy a cosa. decir algo y escúchame, Mario. Adelante, adelante. Pero justamente ayer, veía unas declaraciones de dos jóvenes que fueron señalados por el Ministerio Público, señalados, investigados, apresados con prisión preventiva, acusados de la muerte de la joven Paula Santana. Ujú. Terminaron descargándolos porque no consiguieron ninguna prueba de que ellos habían participado y efectivamente con la sentencia que hubo recientemente Ujú. se demostró que había sido otra persona. Ujú. Estas dos personas de lo que principalmente se quejan es que hubo un periodista, y utilizo tu señal de las Comillas en el aire. Ajá. en el aire, que los señaló a ellos directamente e inventó una cantidad de supuestas pruebas que había en su contra Que lo someta. para... Pero mi Que pregunta lo es, someta. ¿fueron Porque apresados? lo van a- ¿Cómo tú Fuera- filtras que ese periodista, en este caso, estuvo en lo incorrecto, pero y si es una Pero- persona que está en lo espérense, correcto en ese hay un momento? elemento que yo ¿Qué no tú vas a hacer? El comprendo. informe va a tener Un que pasar periodista- a alguien para que apruebe los proyectos. Un Los periodista reportajes. señala, pero no los apresa. ¿Quién Claro. los apresó? Ministerio ¿En Público. base a qué? ¿A lo que dijo el periodista? Ah. ¿O estamos peor de lo que yo pensaba? No, pero está bien. Mire, Pero no, estamos... mire, pero no, mire, no, 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 yo tampoco quiero- nos vayamos al tema de la justicia, Ah, porque no es de justicia pero que es estamos fueron hablando. apresados. Yo creo, Está bien, yo pero ese es creo otro que... tema, ese es Ajá, otro tema. yo creo que debemos dejar Mario, el tranquilo. espacio para Sí, esa Mario. conversación Es para verdad. más adelante, Es porque cierto. definitivamente tenemos Es cierto. temas que tocar ahí. Y Mario, no quiero desaprovechar tu visita sin tocar el tema de los residuos sólidos. El Senado aprobó un proyecto, está en la Cámara de Diputados. ¿Qué está pasando allí? ¿Cuáles son las observaciones de la ARD a este Y proyecto? hay otro tema de interés nacional que te la voy a Muy bien, preguntar muy bien. ahora. Bueno, pues resumo rapidito todo lo relacionado con residuos sólidos. Bueno, hemos estado monitoreando la discusión del tema ya en la Cámara de Diputados. Estamos esperando nuestra convocatoria como ARD para poder de manera directa expresar nuestras preocupaciones y recomendaciones a los congresistas. Todavía no hemos recibido esa invitación, por eso digo que hemos estado monitoreando de manera cercana. Están para casi poder- como los expresidentes. Cuando reciban invitación no se vayan a poner a quejarse de que fue invitación o fue una convocatoria. No.
No. Lo que sí va a ser, lo que vamos a hacer es que vamos a estar presentes en ese escenario, pues ahí compartiendo nuestras preocupaciones. Son 5. El tema del uso obligatorio de resina reciclada en un porcentaje que países como España, que tienen décadas trabajando el tema, no han podido lograr, que es un 30% en un periodo corto de tiempo. Ya nosotros como sector comenzamos a trabajarlo a través de un acuerdo suscrito entre nuestros asociados, de que a final de este año ya van a tener por lo menos un 5% de resina reciclada en sus botellas de plástico PET. El tema de las tapas de polipropileno, ¿por qué quieren obligar a que las tapas sean de polipropileno? Si las hemos utilizado siempre de polietileno y no ha sido un obstáculo para reciclarlas. El tema de las empresas productoras de cemento, obligarlas a utilizar combustible derivado de residuos. Vamos a hablar con el sector, que está más que dispuesto a poner soluciones sobre la mesa, pero una medida como esa saca de cumplimiento de la ley a 2 de nuestras 6 empresas productoras de cemento, porque no manufacturan clinker y no van a poder utilizar combustible derivado de residuos en sus procesos. El tema de la distancia, ¿por qué eliminan una disposición incluida en la ley actual que dice que la distancia entre un relleno sanitario y una industria es de por lo menos 1 kilómetro? ¿Por qué lo quitan? ¿Y cómo debe sentirse el sector de alimentos y bebidas, por ejemplo, en el caso hipotético de que le instalen un relleno sanitario al lado? Que cómo eso pone en riesgo sus certificaciones y su reputación. Y finalmente el tema de la contribución especial, que fue, digamos, el detonante de la discusión pública de este tema. El ministro Paino Enríquez, de Medio Ambiente, indicó en una alocución pública de que se estimaba de que el problema podía resolverse con 6.000 millones de pesos. Él conoce muy bien todo este tema porque él fue el primer director del Fideicomiso de Uso Sostenible. El fideicomiso recibe actualmente 2.900 millones de pesos. El ministro mencionó 6. La redacción del proyecto, que fue lo que nos llamó casi a la preocupación extrema, implicaría una recaudación adicional de 20.000 millones por un lado y 5.000 millones por otro. Entiéndase, 25.000 millones de pesos es lo que implica este proyecto de ley. 19.000 por encima de lo que dice el ministro. Entonces el ministro dice 6. Estamos ahora mismo en 2.9. Lo que nosotros estamos haciendo es analizando cómo llegamos a los 6 que planteó el ministro. Estamos en ese ejercicio, pero evidentemente que todos vamos a tener que meternos la mano en los bolsillos y por eso que decimos que los 1.300 millones que recibe Eco5 RD, figura creada por decreto en el año 2025 con facultades similares al Fideicomiso de Uso Sostenible y al Ministerio de Medio Ambiente, deben de pasar directamente a esta ecuación. O sea que hay duplicidad de funciones. Claro que sí, lo hemos dicho del día 1. Señor, y burocracia cero, ¿qué es lo que pasa aquí? Tienen que llamar a Nené y a Ramón Rogelio. ¿A quién? A Nené Cabrera y Ramón Rogelio, ¿no? Pero que Ramón Rogelio No ha querido dar la cara a hablar del fidei, de Por de eso la que, ley. por eso que hay que llamar. Eficiencia gubernamental. El senador salió comiéndose un lambío, un cangrejo en tiempo de veda, pero no, o sea, el ataque al medio ambiente no es nada más a través de la ley, es también a través de comerse los alimentos que están en veda. Vamos a ver a quién convoca la Cámara de Diputados, la Comisión Especial, y lo bueno es que ahí estaremos nosotros. Mario, hablando de convocar, ¿tú estás de acuerdo con el expresidente Fernández en cuanto a que la reunión ya convocada por el presidente Abinader con los expresidentes sea llevada más bien al Consejo Económico y Social, del cual forma parte o en el cual participa la IRD? Mira, yo creo que todos hemos leído las invitaciones cursadas por el presidente Abinader a los expresidentes. Yo creo que es natural, por lo que vemos en otros países, por ejemplo en Estados Unidos, cuando los presidentes se reúnen para cualquier celebración o cualquier fecha importante, que la figura de esos espacios de concertación e interacción entre nuestros expresidentes creo que debe de establecerse en el país. Claro. Yo entendería que ellos bien pueden reunirse inicialmente, intercambiar a puertas cerradas su parecer respecto a este tema, que es de una importancia extrema para todos los que estamos aquí en el país, desde el sector productivo hasta ciudadanos. Esto, yo creo que ya llegó el momento en que el tema se aborde de la manera que es necesario, con la firmeza necesaria, por lo cual yo no veo por qué esa convocatoria no pueda tener lugar primero entre ellos a puerta cerrada. Claro. Y luego se define el escenario idóneo para seguir las conversaciones, en donde haya una mayor representatividad. El CES, ahora que tú mencionas, acaba de completar su proceso de
selección de sus representantes, tanto de todos los sectores, sector social, sindical y empresarial, representados ahí, hace literalmente unos días, y en su momento pues pudiera ser un espacio en donde continúen las conversaciones ya de manera más plural. Mario, gracias por acompañarnos. Siempre un placer. Interesante. Cuando quieran, cuando quieran. Y tenemos Leonel, Danilo, Y Luis Abinader. el presidente Abinader. Pero te junto digo a una él. cosa, para mí Con eso sería Hipólito. grandioso. Claro que sí, es un Pero tema de un Para mensaje. mí sería Pero es que- una muestra de madurez política Política, y claro. de Responsabilidad. robustecimiento a la democracia, que Pero nuestros a eso es a lo que me líderes refiero. políticos Se unan se por una ponen causa a una importante. por una causa que nos ocupa A todos. a todos. Ahí es que él quiero ver la foto. Grande. Y en Ahí es. el encuentro primero en el Palacio, como dice Mario, y después ellos 4 quizás liderando esa conversación ampliada. Yo quiero ver esa imagen. Quiero verla. Ya perdóneme, también. señor, lo dejo seguir también. con su programa. Yo Queremos. Gracias, Marco. por Gracias. estar con No se diga más. No se diga más. Por Top Latina.